Camí a l'èxit, amb Imma Àries. Benvinguts, benvingudes, som a Camí a l'èxit. Avui està aquí a mi lado está José María Clopés de Executive Meditation. Él es maestro y escritor también. Bienvenido al programa. Es un placer, como Hombre, siempre. Siempre que estamos juntos, realmente llevamos muchos años ya así conectados. Sí, cierto. Sí. Y realmente de ti he aprendido muchísimas cosas y cada vez tú das más y eso está muy bien. Hoy me gustaría hablar... Tenemos, la calma que nos precede a la meditación o que pasa después de haberla hecho. Hoy hablaríamos de la meditación como herramienta clave para la salud mental. Empezaríamos por ahí, porque cada día más la salud mental está fallando, incluso en la gente más joven. Vivimos en una sociedad donde el estrés, la ansiedad son cada vez más frecuentes. Entonces, ¿por qué crees que en este momento la meditación está ganando tanto terreno? Porque hay mucha gente que se apunta, muchas veces sin conocimiento de lo que va a ocurrir, pero como herramienta de salud mental, ¿cómo ves tú que cada vez haya más gente intentando salirse de ahí y que lleguen a la meditación? Bueno, yo creo que en cierto modo, lo acabas de decir, ¿no? El ritmo de vida que llevamos, porque son entornos muy acelerados actualmente. La vida pues va en ese sentido, en entornos incluso profesionales muy dominados por la excelencia, ¿no? Y eso requiere pues un nivel de exigencia muy fuerte, en entornos muy abrasivos, muy cambiantes, entornos altamente competitivos. Entonces esto hace que tengas que esforzarte muchísimo, eso genera mucha fatiga, nuestros niveles de respuesta directamente con un entorno tan cambiante, incierto, acelerado, competitivo, con niveles de exigencia tan fuertes, ¿no? Pues eso requiere mucho esfuerzo y desgaste personal, ¿no? Y esto pues hace que también nos anticipemos, ¿no? A las situaciones, ¿no? Y genera ansiedad. Claro. Sí. Angustia, ¿sabes? Nuestro nivel de estrés acelerado. Eso nos afecta muchísimo a nuestra salud, a todos los niveles, ¿no? De equilibrio, de estabilidad. Yo creo que a partir de ahí toda nuestra fisiología entra en un estado de shock, francamente, ¿no? Y de intentar dar respuesta continua, ¿sabes? Ese nivel de fatiga se va acumulando, se genera mucho cortisol, ácido láctico, noradrenalina, hormonas del estrés. Y eso te deteriora muchísimo, te envejece y te enferma, te hace perder el equilibrio, tanto emocional, mental, físico, a todos los niveles. Sí. Y entonces llega un momento en que uno hace como una especie de mirada interior, no es decir, bueno, espera, ¿hacia dónde voy con todo este ritmo? ¿Sabes? A ningún sitio, más bien. Porque cuando ves que tu salud pues empieza a padecer, ¿no? Entonces es el momento en que uno pues empieza a reflexionar y digo, espera, esto merece la pena, no merece la pena este ritmo de vida, y ahí empieza yo creo que una mirada a lo mejor inconsciente, ¿no? Pero de reencuentro personal, ¿no? De decir, espera un momento, ¿cuál es el sentido de todo lo que hago? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Realmente merece la pena luchar por todo esto? ¿O realmente necesito tantas cosas? O a lo mejor puedo vivir con menos, ¿no? Y redefinir mis propias necesidades. Así que fíjate que hay como un proceso de revisión personal, ¿no? Yo creo que esa mirada, inicialmente a lo mejor un poco inocente, te va acercando a dejar de mirar hacia afuera y empezar un reencuentro con uno mismo, ¿no? Y ahí es donde aparece la meditación. La meditación es esa mirada interior que abre algo mayor dentro de nosotros mismos y nos conecta con nuestra propia esencia y con la ley natural. Y ahí empieza de nuevo el reencuentro con esos valores fundamentales de la ley natural que dan soporte a la vida, como el equilibrio, la armonía, la paz interior, ¿sabes? Eso no tiene precio, eso no tiene precio. Pero bueno, a ti... Así que, sí. a tu pregunta, sí. Yo te diría que no es una moda, sino que la meditación es ese punto de reencuentro necesario en la sociedad moderna y actual para
salir de ese espacio tan abrasivo y retomar el orden y el control de nuestras propias vidas. Yo incluso diría que es muy aconsejable parar antes de que una enfermedad te pare, porque seguir en ese ciclo, claro, la enfermedad, salud mental, física, o sea, es igual. Ahí, si sigues en ese círculo, en ese bucle de estrés, vas a acabar enfermando, como tú dices, ¿no? Claro. Entonces es mejor parar y empezar a hacer esa meditación. ¿Tú, la motivación para dedicarte a enseñar la meditación llegó a ti de una forma... ¿también estabas en un momento de estrés o te diste cuenta de alguna manera de cómo parar o te motivaron otras cosas para ser un profesor en meditación? Para ser profesor de meditación, ¿cómo llegué a esto? Sí. Bueno, esto no te levantas de hoy para mañana y de No. golpe piensas voy a ser profesor de meditación. De hecho, es un proceso y en mi caso fue un proceso, digamos, un poco inocente. Yo llevaba muchísimos años practicando meditación. Mi vida era altamente ejecutiva, como bien sabes, antes de Executive Meditation, meditacionavanzada.com y tal. Antes de todo este periodo, mi vida era altamente ejecutiva. Pero digamos que la columna vertebral de mi vida era la meditación como herramienta de soporte personal, de equilibrio, de reencuentro, de desarrollar todas esas, valores fundamentales que luego te permiten una mejor relación contigo y una mejor respuesta con relación al entorno. La meditación, llevaba yo más de 20 años practicando meditación y tenía una vida pues en un entorno abrasivo, con estrés, en tensiones y tal, pero el nivel de respuesta mío era más sereno, más calmado y de mejor control de esos escenarios tan cambiantes e inciertos. Y entonces la gente de mi entorno pues se fijaba en ello, ¿no? Y muchas veces pues me preguntaban, oye, pero ¿tú qué haces y tal, no? ¿Cuál es el truco? Sí. Y yo les decía, bueno, pues mira, porque hago meditación. Y entonces ahí empezó todo, ¿no? ¿Y esto de la meditación qué es? Entonces yo les contaba lo que era la meditación y sobre todo los beneficios que producía. Y pues como son personas muy preparadas y la gente que me rodeaba, pues gente reflexiva, la mayoría de ellos, aunque no todos, ¿no? Pues identificaban que aquello era importante, ¿no? Entonces ahí empezó la idea de decir, oye, pero esto como me lo podrías enseñar y tal. Y bueno, inicialmente no era la idea, ¿no? Como yo te cuento Lo de que qué va la hago, sí, lo que es la cómo me va a mí, meditación, ¿no? Sí. pero enseñar mejor que te formes adecuadamente y tal, ¿no? Y digamos que aquello fue la manera en que poco a poco esa continua presión de mi propio entorno, fundamentalmente profesional, fue lo que me llevó a redefinir, ¿no? mi posición y decir, bueno, tal vez debería compartir este conocimiento tan profundo, pero claro, compartir aquello también requiere estructurar un proceso de formación y hacerlo adecuadamente, bien, transmitir sí. los conocimientos y sobre todo garantizar que las personas tengan éxito con ese conocimiento, lo integren en su vida y pues haya un proceso de transformación personal que ellos puedan visualizar y realizar, ¿no? Y eso, y así poco a poco fue naciendo la idea de un centro de formación que luego pues devino como Executive Meditation, como bien sabes. Sí. Eso fue ya bastante más tarde, en el 2014. Y ahí estamos, llevamos ya pues más de 10 años formando a centenares y miles de personas, ¿no? Lo sé. Yo me formé contigo y no lo suelto nunca. Gracias. Quería comentar también que la meditación actúa a nivel fisiológico y mental y su impacto en la regulación emocional y el equilibrio fisiológico es demostrable. Entonces, ¿qué ocurre en el cerebro? Nos vamos un poco más a la parte científica, que también sé que te gusta, porque además está, o sea, es partícipe. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando meditamos y por qué la meditación es efectiva justamente para reducir esos estados de estrés, ansiedad, que te revolucionan o que vas acelerado, ¿no? Vamos a empezar por esta última parte. ¿A dónde te lleva la meditación? La meditación, digamos, es una mirada subjetiva
hacia un nivel de silencio interior. ¿De acuerdo? Es una mirada pues a ti mismo, ¿no? Y trasciendes los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Luego la mente se silencia, entra en un estado de silencio interior, todo se calma a nivel mental. Y eso tiene unas consecuencias en que tú abres la experiencia consciente a ese nivel de silencio interior. Y ahí estás en conexión con la conciencia pura. Y la mente se expande. Y entonces revierten los beneficios, digamos, los valores de esa conciencia pura, pues se revierten en tu vida y en tu mente consciente. Valores como la paz interior, como la claridad mental, el silencio interior, la paciencia, la inteligencia creativa, la paciencia, la tolerancia, y que van emergiendo esos valores, ¿no? Esa mirada hacia un estado de silencio produce que la fisiología se calme. Y eso se traduce en una reducción de la frecuencia respiratoria y también de la frecuencia cardíaca. Y entonces la fisiología entra en un estado muy profundo de relajación, muy intenso. De hecho, es tan profundo que supera el pico de descanso profundo durante el dormir. Sí, sí. Durante el sueño profundo. Así que realmente la reducción de la frecuencia cardíaca es incluso más intensa que en el sueño profundo. Para hacernos una idea. ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ese nivel de relajación propicia la eliminación de los niveles de hormonas del estrés, del cortisol, el ácido láctico, la noradrenalina, la adrenalina, ¿no? Esos niveles, esa reducción de los niveles de estrés, y luego por otro lado hay un incremento de neurotransmisores como la serotonina, dopamina, la melatonina, generación de estados de bienestar, sí, que propicia la recuperación, el borrado de información, la recuperación de los tejidos, y la reducción de los niveles de estrés trabaja incluso a nivel celular. Fíjate, madre mía. Y ya se sabe que, por ejemplo, pues propicia que haya una recuperación del nivel de envejecimiento. Por ejemplo, dentro de las células, dentro de los cromosomas, hay unas estructuras que se conocen como los telómeros, ¿no? Que están asociados, son indicadores, su longitud. Cuando las células se dividen, se van acortando, y eso produce envejecimiento, es un indicador del envejecimiento y de la creación de enfermedades, ¿sabes? Se sabe que, por ejemplo, los niveles de cortisol y de estrés son como un cortacésped, acortan los telómeros, ¿no? Y reducen nuestro nivel de envejecimiento, reducen la longevidad, o la apariencia incluso de juventud. O sea, la gente que medita, como reduce de manera muy fuerte los niveles de estrés, fomenta la creación de la enzima que repara los telómeros, que es la telomerasa. Esto fue descubierto por el premio Nobel de Medicina que se llama Elizabeth Blackburn en el 2009, que le dieron el premio Nobel por el descubrimiento de esta enzima que repara los telómeros y que está asociado, pues, a la recuperación de la fisiología. Cuando haces meditación, liberas la fisiología de los niveles de estrés y favoreces el rejuvenecimiento, ¿sabes? Bueno. Esto por un lado. Pero también esto fue demostrado en el 2015, cuando la Universidad de California publicó el efecto de la meditación, incrementaba digamos, el crecimiento de las masas neuronales y activaba intensamente el cerebro y lo rejuvenecía, ¿sabes? Así que estamos trabajando a nivel neurofisiológico. Sabemos que la meditación tiene un impacto muy poderoso a nivel fisiológico, a nivel neurofisiológico y a nivel biocelular. Fíjate tú, ¿no? Estás hiperligado a la neuroplasticidad también, ¿no? Neuroplasticidad, crecimiento de masas neuronales, incremento de la activación del córtex prefrontal. Eso genera una neurogénesis con el crecimiento de nuevas células gliales en el hipocampo, una mejor comunicación interhemisférica del cerebro, hay un mayor sincronismo, hay un patrón de alta coherencia en el funcionamiento del cerebro que lo hace más eficiente. Todo eso se traslada en un comportamiento más sereno,
con mayor claridad mental, con mayor atención, mayor concentración, esa capacidad de escucha, esa suspensión del ego, esa coger distancia. Bueno, ¿sabes? es que nos lo da todo, madre mía. Nos lo da todo. La meditación, te digo que se va a convertir en la herramienta de desarrollo personal y de empoderamiento personal más poderosa de todo el siglo XXI. Siempre lo has dicho, sí. Sí, Hace y años, no sí. es porque simplemente lo diga, sino porque hay una profunda investigación científica que avala el efecto tremendo que tiene la meditación en nuestro nivel de neuroplasticidad, de desarrollo del cerebro, de eficiencia neurológica y de impacto que tiene a nivel celular. Y además te diría que a nivel subjetivo, cuando practicas meditación, ese bienestar intenso que uno experimenta durante la práctica, siempre lo había pensado, incluso antes de conocer toda esta información a nivel científico, Sí. siempre había pensado, y era muy jovencito, ¿sabes? Y pensaba, es que la meditación me genera salud, es que me penetra a nivel celular, ¿no? Lo Y notabas. yo no sabía nada sobre Neurología sí, o estos temas neurología o científicos. los temas de medicina o biocelulares, ¿no? No sabía nada de toda esta información. Sin embargo, mi experiencia en aquel momento subjetiva era que me provocaba un estado de salud y que penetraba a nivel celular. Fíjate. Pues fíjate, y es cierto, además tú con el tiempo has trabajado, has estudiado, y ahora sí que lo puedes decir y es real, completamente Sí, real, ¿no? sí. Es cierto que yo he realizado una parte de mi trabajo, ha sido, vamos a decir, con una orientación científica. Siempre, sí. Sí, neurofisiológica. Pues sabes que he hecho estudios de neurofisiología sobre el impacto de la meditación en el cerebro y en el comportamiento del cerebro, en la actividad cerebral. Lo hemos medido con electroencefalogramas, tenemos una visión bastante profunda sobre ello, pero claro, a nivel internacional se han hecho estudios mucho más profundos, ¿no? Con incluso a nivel estructural, ¿no? De crecimiento de las masas neuronales con la práctica de meditación y más allá incluso de los electroencefalogramas, pues con resonancias magnéticas profundas. Es impresionante. No, sí. Una cosa, tú, por experiencia también, las personas que acaban apuntándose a la meditación, ¿qué cambios has visto en alguna o en todas, o incluso en alguna de ellas, cambios que te gustaría manifestar o anónimamente, ¿no? Pero ¿hasta qué punto una persona puede cambiar su vida, su forma de interaccionar con los demás cuando pasa a meditar? Bueno, los cambios, esta es muy buena pregunta, los cambios son a dos niveles. Son a nivel de salud personal y a nivel de comportamiento, ¿sabes? Lo primero y además muy a corto plazo, y lo primero que yo veo son cambios en el comportamiento directamente, aunque van paralelo luego con un estado de bienestar, de creación de salud, ¿no? De recuperación. Incluso son personas que han tenido pues problemas, yo que sé, de depresión, ¿no? Incluso de insomnio. Bueno, el insomnio es algo que la gente lo recupera, un mejor descanso. Eso, digamos que es uno de los indicadores más poderosos de mejora de la meditación. También te diré que es significativo del sistema de vida de la sociedad, ¿no? Porque si tienes que hacer meditación, que es una mirada de desarrollo personal y de crecimiento personal, tienes que hacer meditación para poder dormir mejor, pues el punto de partida es muy bajo, ¿verdad? Pero es la situación que hay en la sociedad. Digamos que muchísima gente padece de insomnio y de falta de descanso, y la meditación pues te ayuda a ese nivel de descargar el sistema nervioso y descansar mejor, ¿no? Pero a tu pregunta, yo diría que los elementos fundamentales están en nuestra relación con nosotros mismos y con el entorno. Digamos que si yo puedo, digamos, afrontar mi día a día con serenidad, con claridad mental, con esa mayor paciencia, mayor tolerancia, con ese control de mi propio estado emocional, sin reaccionar tanto a las situaciones, ¿no? Dándome el tiempo para observar las cosas
y mejorar mi toma de decisiones y hacerlo de manera más creativa, ¿sabes? Creando ese estado de paz interior, esa armonía también con mi entorno, ¿no? Mi calidad de vida mejora, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Y mi sentimiento de felicidad, de autoestima, de autoconfianza, todo esto es a corto plazo con la práctica de meditación. Y esto es a nivel de comportamiento, de mi relación, como digo, conmigo mismo y con el entorno. Y luego están los aspectos, vamos a decir, de bienestar físico. El descargar los niveles de angustia, de ansiedad, de estrés, básico, sí. el control de los niveles de estrés, esa sensación de salud personal que te genera la práctica de la meditación. Así que hay aspectos biológicos, hay aspectos neurofisiológicos de mejora y hay aspectos sobre todo de comportamiento en el día a día, que al final es la manera en que vives, ¿no? Y Revierten en ti al final. Tu comportamiento con los demás sí. al final acaba afectándote en positivo o en negativo a ti. Sí. Sí. A ti y a los demás. Y a los demás, por supuesto, claro. Sí. Si viene todo el día una persona que está agitada, que grita o que contesta o que... Bueno, a nadie le gusta encontrarse a alguien así. Sí, luego hay un aspecto para mí fundamental que te centra en el momento presente. También es importante. Sí, porque estamos todo el día proyectando. La inteligencia humana tiene esa gran capacidad de proyectar hacia el futuro, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Y a veces lo hacemos excesivamente. Nos pasamos el día proyectando sobre lo que no hice y tendría que haber hecho, lo que hice o lo que va a pasar en el futuro continuamente, ¿no? Y entonces te olvidas de vivir el momento presente. Correcto. Y es en el momento presente donde realmente te puedes movilizar y crear cosas, porque mientras miras al pasado estás en el pasado, mientras miras en el futuro pues sigues sin todavía pasar aquello, ¿no? Son proyecciones. Liberarte de eso es liberarte de la angustia. Y centrarte en un momento presente es justamente eso, liberarte de la ansiedad, centrarte en lo que estás haciendo y hacerlo de manera con mayor claridad mental, ¿sabes? Y mayor capacidad de resolución. ¿Cómo empezar a meditar sin dificultad? ¿Qué herramientas prácticas puedes ofrecer para que cualquier persona se pueda iniciar en este... Bueno, dinos tus herramientas, claro, ofrécenos de qué manera fácilmente y a corto plazo, como tú bien dices, una persona puede acceder a la meditación. Porque hay personas, como tú comentabas a veces, que les dices cierra los ojos y son incapaces, ¿no? O sea, depende el estado de estrés que lleves contigo o esas proyecciones, o en el momento en que estés, cuesta mucho para según quién, pero tú lo has hecho fácil, tienes herramientas que puedes ofrecer para que la meditación sea fácil. Bueno, digamos que puedes empezar muy rápido, puedes empezar inmediatamente, ¿no? Esa experiencia de abstracción pura es inherente a la condición humana. Nosotros podemos sentarnos, ¿no? y llevar la mente a ese estado de silencio interior o de abstracción, ¿no? y observarte a ti misma o a ti mismo. Eso es inherente a la propia experiencia humana. Luego hay metodologías, poco a poco nos vamos metiendo en metodologías que nos ayudan a hacer ese proceso de abstracción, ¿no? De silenciar la mente, de llevar nuestra mirada a ese estado de silencio interior, de conexión con uno mismo. Se puede empezar con pequeñas meditaciones guiadas, ¿no? Que te permiten pues, relajarte, ¿no? y calmarte. Pero si realmente quieres hacer meditación profunda, meditación contemplativa intensa, ¿no? De estado de conexión con la conciencia pura, entonces tu mente deviene más supraconsciente. Ahí tienes que realmente formarte, de entender cómo utilizar la mente y el sistema nervioso y tu fisiología para abrir la experiencia a esos niveles. Y entonces yo lo que recomiendo es cursar algún tipo de formación, ¿sabes? Adecuada, donde se te da la información y aprendes a instalar esa forma, esa manera de hacer en tu vida y además gestionar, digamos, todas las nubes y todas las turbulencias que se producen
y que no te permiten muchas veces alcanzar ese estado de silencio interior, ¿no? Y de claridad mental. Entonces ahí es donde lo mejor es formarse. En mi caso. No. En mi caso, pues nosotros ya sabes que nos dedicamos a la formación en meditación avanzada, meditación profunda, meditación pura. Y efectivamente pues hay programas de formación muy personalizados y luego pues está meditacionavanzada.com, que es un programa online muy estructurado, muy bueno y definitivo, pues para que de manera muy fácil pues y de forma muy organizada y muy estructurada pues las personas tengan el conocimiento y desarrollen la habilidad de meditar de por vida. Eso es, de por vida es lo más importante. Sí. No es algo que se hace y luego se aparca, no, eso te acompaña de por vida. Es de por vida. Esto, cuando tú introduces la meditación avanzada en tu vida, no es un evento cualquiera. Es un punto de inflexión en la vida y eso te acompaña para siempre. Una cosa, a la creencia esa de que hay que dejar la mente en blanco en la meditación, ¿verdad que no es así? Es imposible que la mente quede en blanco. Bueno, yo creo que es una creencia popular que más bien es un mito. O sea, la mente no está en blanco cuando haces meditaciones, nunca, ¿no? Por el solo hecho de observar ese estado de silencio interior y de darte cuenta ya presupone que tu mente no está en blanco, sino que está observando y dándose cuenta de ese estado de silencio interior. Esa es no entiendo, es una cultura popular que no sé por qué pues ha establecido, pero que no tiene nada que ver con la realidad. No responde a la realidad. Y de hecho, no se trata de tener una mente, pues más bien, como te diría, en blanco, ¿no? El estado de meditación es un estado muy complejo y es un estado, pues, que la mente efectivamente entra en un estado de máxima alerta, un estado de plena autoconciencia o de conciencia plena. Sí. Pero claro, esto no es gratuito, esto depende del nivel de respuesta eficiente de tu sistema nervioso. Así que la creación de ese estado depende de dos grandes variables: el nivel de alerta mental y el nivel de respuesta eficiente del sistema nervioso, que está vinculado a los niveles de carga física que llevamos, porque dependiendo de la carga física que tenemos, pues nuestro sistema nervioso tiene mayor capacidad de respuesta o menor capacidad de respuesta. Y eso configura tu nivel de alerta. Eso se conoce como vector de estado. Cuando nosotros meditamos, lo que hacemos es ampliar el rango dinámico de nuestra alerta a estados de conciencia plena. Eso significa que el sistema nervioso tiene el pico de alto rendimiento. Por eso en los electroencefalogramas vemos cómo el sistema nervioso se activa intensamente en el córtex prefrontal. Eso genera ese estado interno de hiperclaridad, de conexión con la conciencia pura, ¿sabes? Llegar a ello pues es complejo, toda la fisiología se sacuda, tiene que quitarse el estrés y la fatiga que le impide tener ese nivel de respuesta, pasan muchísimas cosas a nivel interno y todo eso hay que aprender a manejarlo, a gestionarlo, comprender cómo funciona y así poco a poco vas alcanzando un nivel de maestría de cómo utilizar los recursos físicos que tenemos para abrir la experiencia a ese nivel de conexión con la naturaleza. Cuando llegas a ese nivel de conexión con la naturaleza, de tanto estar ahí conectado, la pregunta es, ¿constantemente estamos meditando? O sea, ¿se puede estar, si yo estoy conectada, porque previamente he hecho una meditación, pero me quedo conectada con ese estado de conciencia puro, las leyes de la naturaleza, ¿eso permanece en mí constantemente durante todo el día? Porque yo creo que sí, pero bueno, es una opinión, tú sabes más, o sea, o hay algún momento en que eso se va y tienes que volver a recuperarlo, o podemos mantener esa conexión. Esta es una pregunta muy buena. Como he comentado, es un proceso, ¿no? Meditar, sí. Y es un proceso físico. Es un proceso físico, no únicamente mental, sino también físico. Y va ligado a la neuroplasticidad, Inma, sí, del cerebro. Así que la neuroplasticidad también es un proceso, ¿de acuerdo? Uh-huh.
a medida que vamos meditando, nosotros nos vamos desarrollando y construyendo un cerebro capaz de llevar nuestra experiencia a ese estado de conciencia pura. A medida que lo vamos haciendo, Sí. nuestra experiencia de la conciencia pura deviene más clara y más permanente. Ahí. ¿De acuerdo? Pero viene con el tiempo, Sí, con la práctica no. y con el tiempo. Y esa permanencia Sí. nos sitúa en un estado de conciencia cósmica, más cósmica. Nos abrimos a la conciencia plena y nuestra mente se expande. Pero con el contacto con el día a día, esa experiencia se ensucia. Se enturbia. Se enturbia, ¿de acuerdo? Aparecen nubes, ¿no? Sí. Se ocultan el sol. Y para poner una metáfora, y entonces pues tienes que esperar, ¿no? Y que se limpie, ¿verdad? Y Dejar que pasen. se disipe y entonces puedas ver más claro. Pero a medida que tú vas practicando, tú vas depurando tu fisiología, vas abriendo la experiencia a ese campo cada vez es más permanente y tu vida deviene más supraconsciente, más conciencia cósmica en tu vida se va estableciendo. Se le llama madurez psicológica. A ver, bueno, has hablado de supraconciencia. Si quieres, luego incidimos en eso, que ahora hoy en día se está hablando mucho de ello. El impacto de la meditación a largo plazo en la salud es salud plena, evitamos enfermedades. Siempre que sea un hábito, si no, o sea, hacerlo hoy y mañana no, o sea, de forma hábito, acabas ganando años a la vida. O por lo menos más saludables los años que vivas. Sí, ambas cosas. Ambas cosas. Yo me gustaría incidir, porque hemos hablado mucho de que el impacto directo de la meditación en la salud, esto ya ha quedado claro. Así que voy a incidir en otro aspecto que creo que es muy importante, que esa claridad mental, esa toma de conciencia, te hace redefinir tu toma de decisiones. Y esa toma de decisiones tiene que ver con tu forma de vivir, con tus hábitos de vida. Así que empiezas a tomar decisiones que dan soporte a tu felicidad. Y ahí pues tiene que ver con tus niveles de descanso, que tal vez te lo tomas más en serio, la alimentación, la toma de decisiones con lo que cómo te alimentas, ¿no? Que le ofreces a tu fisiología. A tomar decisiones con el deporte, por ejemplo, porque también es algo muy importante. Y luego el establecer la meditación en tu vida, pues son las 4 patas, las 4 herramientas, ¿no? Que crean estados de bienestar, de longevidad y de mayor felicidad en tu vida. Así que no es únicamente porque la meditación tiene una influencia directa a nivel neurofisiológico y biocelular y la mejora de la salud integral, sino que además mejora tu toma de decisiones con relación a tus actividades que puedan dar soporte a ese estado de salud integral, ¿sabes? Bueno, hemos tocado muchísimas cosas aquí en el programa de hoy y me gustaría primero que nos dijeras a todo el público que nos sigue, que nos escuchará, dónde podemos encontrar o dónde podemos ir a parar para integrar la meditación en nuestra vida. Cualquier persona que escuche esto, ¿dónde te puede encontrar? Ya me imagino que es fácil llegar, pero ¿cómo harías que la gente se motive? Que yo creo que ya lo hemos conseguido, lo has conseguido, pero para llegar a ti, ¿cómo lo haríamos? Empezaríamos por la lectura de ese libro que también has escrito, que se llama La meditación, tu fuente de poder. Nos vamos a la página web. ¿Por dónde empezamos? ¿Te conocemos personalmente primero? ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, la verdad es que leer el libro La meditación, tu fuente de poder es una manera muy interesante de saber y de informarse sobre los beneficios de la meditación. Incluso en el mismo libro ya propone, pues en el último capítulo propone, te da unos consejos, ¿no? Cómo empezar a meditar, ¿de acuerdo? Pero evidentemente no es un programa de formación. O sea, realmente hay personas que han leído mi libro
y que luego me han contactado al cabo de unos meses y me digo, mira, llevo 3 meses practicando meditación, como tal como explicas en el libro, ¿no? Y ahora ha llegado un momento que necesitaría avanzar porque me siento estancado, ¿no? Entonces es el momento de hacer un programa de formación en meditación avanzada. También se puede hacer directamente. Actualmente es muy fácil porque yo tengo un programa de formación muy bien desarrollado y definitivo que se llama meditacionavanzada.com y ahí pues es un programa online y es excelente, es un programa de 2 meses pero de acceso de por vida, que además hay unas sesiones de soporte y que ahí tienes las herramientas realmente para aprender a instalar la meditación en tu vida de manera definitiva. Para seguir avanzando y no sentir que te has quedado parado en un Efectivamente. punto. Efectivamente, o en unas ideas inicialmente básicas, ¿no? Ahí es donde realmente te formas en todos los aspectos que interviene en la mecánica, en la dinámica de la meditación y instalarla como hábito de vida de manera sólida, ¿de acuerdo? Y que te acompañe al resto de tu vida, ¿no? Y luego también es un espacio de intercambio, de conocimiento, ¿no? Hay muchísimos alumnos, hay una comunidad. Luego están las sesiones de soporte, ahí se responden a todas las preguntas, todo aquello queda dentro de la plataforma de formación, la gente lo puede revisar continuamente y tienes un acceso de por vida, así que puedes repetir tantas veces como quieras el propio programa de formación, ¿no? Y reforzar todos los conocimientos, volver sobre tus pasos, reforzar esos conocimientos y alcanzar mayor maestría, ¿no? Sobre la práctica de meditación avanzada, y eso ya es meditación profunda. Sí, bueno, sé que haces algo más por encima de eso. ¿Tienes alguna cosa? Bueno, luego está algún retiro, ¿no? ¿Qué haces sí, también? luego está el programa superior de meditación, eso es. Que ya es un paso más allá, porque con la meditación abrimos la experiencia a ese estado de silencio interior, a esa conexión con la conciencia pura. Y con el programa superior de meditación aprendemos a activar la conciencia pura y es el proceso ya de creación. Vamos a meternos en esa supraconciencia, en esa conciencia pura, un ratito, porque para que lo entendamos, todos somos capaces de conectar con esa supraconciencia, ¿sí? Está integrada en nosotros. Claro, por supuesto, porque es la base de toda existencia. De ahí emerge todo. Y además no es que yo lo diga, es que a nivel científico ya está demostrado. El descubrimiento, por ejemplo, del bosón de Higgs en el 2012, sí, pues planteaba que dentro de la estructura del vacío del átomo, pues no está vacío, es un campo de energía universal del cual emerge toda la materia y toda la energía que existe en el universo. Así que dentro de nuestros átomos, en nuestra fisiología, hay un campo de energía universal. La mente y el sistema nervioso es esas herramientas creadas por la propia naturaleza para abrir la experiencia consciente a ese nivel del campo unificado de la ley natural que describe la física moderna, ¿no? Así que ahí está, ¿no? Y tenemos la capacidad de hacerlo. Luego, hacerlo con metodología, ahí es donde interviene pues la meditación como herramienta. Claro, porque de otra forma no sé cómo poder llegar quizá, pero sería como conectar en un momento dado, luego soltarlo, y creo que la meditación, que es cotidiana, o sea, tendríamos que hacerla diariamente, ¿no? ¿Qué tiempo aconsejas hacerlo? ¿De qué forma? ¿Cuántos minutos al día? ¿Cuánto? ¿Cómo nos indicas lo que de verdad funciona? Volviendo un poco a tu pregunta inicial, sí, claro, sí, esa experiencia está disponible y abierta, digamos, a nuestra experiencia personal, ¿no? Si tú te aíslas un poco de toda la velocidad, de todo el ruido de la sociedad, ¿no? Y yo qué sé, pues buscas un espacio de silencio, y dejas y poco a poco vas depurando tu propia fisiología y te quitas todo ese ruido interior, verás que la experiencia se abre de manera natural a ese estado de conexión con la naturaleza. El problema reside en
en que estamos inmersos en una vida pues activa, acelerada de las ciudades, ¿no? Y de la lucha diaria, ¿no? Entonces esto ensucia nuestra experiencia de llevar la percepción más allá y llegar a ese conocimiento, abrir nuestra experiencia a ese nivel de conocimiento, ¿no? de conexión con la naturaleza. Entonces, para ello es importante pues tener una metodología que te permita utilizar correctamente nuestros recursos, liberarte del estrés, de la fatiga, del ruido interno, y que la percepción se abra a ese nivel de experiencia. Y si quieres hacer esto de manera sistemática, pues tienes que meditar, no hay otro camino. Tienes que practicar cada día. Cada día, evidentemente. ¿Y por qué cada día? Porque ese contacto repetitivo con ese nivel de conexión contigo mismo y con la naturaleza permite que los valores fundamentales de la naturaleza pues aparezcan en tu mente consciente, la mente alcance un estado de supraconciencia y entonces enriquezca con esos valores todas las actividades de nuestra vida, el cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con el entorno, con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, con las personas que están en mi entorno profesional. Y lo puedo hacer con esa claridad, con esos valores de la conciencia pura, ¿no? Esa claridad mental, esa paz interior, esa armonía, esa serenidad, esa capacidad de escucha, ese nivel de creatividad humana, ¿no? De manifestación incluso también. Sí, de manifestación también. Claro, porque eso también es importante. Mucha gente quiere cambiar cosas, pero hasta que no conectas con ese campo, con ese lugar, dudo de que se manifiesten, o sea, tiene que haber algo más. Y entonces también te quería preguntar si, bueno, ahora me ha venido a mí la idea de que esto es como una comunidad de gente feliz al final, ¿de acuerdo? Porque conectar con las leyes de la naturaleza es perfecta. En horarios, nunca, a ver, todo lo que ocurre siempre es por algo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos conectados con eso, para mí sería una comunidad de gente feliz. No es quizá el nombre que tú pondrías, pero para mí, o gente feliz, o gente consciente, o gente... Entonces, esa meditación que tú nos ofreces, esa formación, ¿la llegarías a ofrecer también a una familia? Suponte que hay una familia, los papás con 2 hijos. El papá se interesa por cambiar su forma de ver la vida, pero al final, pues claro, si la mujer también está ahí, y si luego los niños, no sé a qué edad o no, empiezan también a meditar, me imagino que eso repercute. Bueno, es que crearíamos un mundo completamente diferente, mucho mejor al que ahora estamos acostumbrados a tener. Sí, exactamente. Pues eso. Exactamente, porque es a nivel individual. A nivel individual generamos cambios, llevamos esos valores de la armonía, de la paz interior, del autocontrol, de la claridad mental, de la mejor toma de decisiones, y generando una manera de interaccionar contigo mismo y con el entorno pues más equilibrado, más creativo, más productivo, y más feliz, y más feliz, ¿no? Y más feliz, si esto lo puedo hacer yo a nivel individual, tendrá un impacto en mi entorno, con mi pareja, con mis hijos. Y por poner una metáfora, es como el jardinero que sabe cuidarse a sí mismo y sabe cuidar las plantas, ¿verdad? Entonces crecen mejores, ¿no? Así que nuestros hijos también crecerán mejor por el hecho de que los adultos mediten, porque crean unas condiciones de armonía y de un entorno más feliz, ¿de acuerdo? Más armonioso y más equilibrado. Así que ellos que están, digamos, como las plantas en crecimiento, podrán crecer mucho más. O sea, sí, de manera más plena, ¿verdad? Y más expansiva, y más entendiendo la vida de una forma diferente a la que nosotros nos hicieron creer que era cuando éramos pequeños. Claro, es que vamos evolucionando, pero que la meditación, como tú siempre has dicho, es que no es de ahora, lo has dicho siempre, es lo más puntero en el siglo XXI. O sea, todo el mundo sí o sí. Espero que entienda que esa conexión, ese parón, ese bajar las revoluciones de la mente y el cuerpo solo nos puede llevar a tener más paz interior. Sí, y eso luego lo ves como si ese orden a nivel individual se transfiere
a nivel familiar, se transfiere a nivel social, y si cada uno de nosotros pues alcanza ese nivel de orden, pues vas construyendo una sociedad diferente, más equilibrada, más feliz, más plena, y vamos transformando la sociedad, ¿sabes? Sí, sí. Y esto es lo que el planeta necesita. O sea que estamos dando realmente, la meditación es muy, por tu parte, generoso el dar esa formación, porque lo único que al final vamos a obtener de ello es un mundo mejor, un planeta más saludable, porque nuestra salud física también va a ser mejor, hábitos más saludables. Bueno, es que no sé qué más añadir a la meditación, porque realmente lo tiene todo para que nos demos cuenta de qué es el ser humano y de qué forma es la mejor para vivir en paz y en armonía con el resto de seres humanos que nos acompañan diariamente. Sí, yo creo que lo importante para las personas que nos puedan escuchar es ese punto de reflexión personal, ¿no? De inicio, de decir, espera un momento, esto es importante, voy a mirar cómo abrir mi experiencia también a ese nivel profundo de mi propia existencia y entrar en ese punto de conexión con las leyes de la naturaleza y encontrar ahí ese camino de autorrealización personal que al final acaba siendo una autorrealización de la sociedad, ¿sabes? Tan necesaria para la sostenibilidad de este planeta. Pues sí, vamos a estar muy presentes en ello, a que todo el mundo se acerque a esa meditación avanzada de Josep María Clopés, de Executive Meditation, y que también, si quieren su libro, que es fantástico y tiene mediciones y tiene un montón de cosas que ofrece, porque fue un libro muy trabajado como todo lo que haces tú, La meditación, tu fuente de poder, fíjate, eso también lo dice, la fuente de poder del ser humano es meditar. Gracias por estar en el programa, Josep María, un placer tenerte y bueno, cada vez estás mejor desde que meditas. Muchas gracias, Inma, un placer. Vale, gracias a ti. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.